dudas en torno a 30 temas que cada uno por sí mismo constituirían una charla, pues he seleccionado algunas cositas, he añadido diapositivas para tocarlas un poquito por encima, pero yo creo que no voy a poder responder a todas las dudas que me habéis planteado, porque son interesantes pero muy complejas. Yo de todas maneras intentaré, las cosas que vayan surgiendo pues os las voy contestando, pero ya os digo que no todos los temas que me habéis propuesto en otras charlas están reflejados, seguro, porque era imposible, lo intenté, pero digo, no, imposible. Bueno, a lo mejor se pueden plantear en otras charlas o lo que sea, pero eran cosas demasiado extensas, que llevaban mucho tiempo. Entonces, he pasado así algunas, pero ya, aún aumentándolo, me suponía alargar la charla tanto, casi duplicarla, que no me parecía tampoco que fuera la cuestión. Entonces, yo espero haber contestado a lo más, por lo menos a las dudas más comunes o que me presentó más gente, ¿no? En esta charla mi intención era darle una vuelta un poco a algunos alimentos que están pues de moda o que crean alguna polémica actualmente, qué es una dieta milagro, cómo tiene que plantearse uno una dieta o una alimentación equilibrada, racional y adecuada a nuestra fisiología, ¿no? Espero que lo consiga. Vamos allá. Lo primero que me parecía interesante ver es el concepto de pirámide nutricional. Esta es la nuestra, de la Sociedad Española de Nutrición, la más extendida, la que más conoce la gente y la que se suele además mostrar o enseñar en los coles. Y según mi opinión personal y la de algunas otras personas, o profesional y la de algunas otras personas que nos movemos en este campo, está obsoleta por completo y desde luego no refleja lo que debería ser una buena alimentación. Ellos en principio, bueno, sí, está bien que nos recomiendan tener estilos de vida saludables, que aquí en la base de la pirámide basan nuestra base alimenticia en pasta, en cereales, básicamente, pasta, patata, hidratos de carbono, como un poquito más arriba nuestras raciones diarias de frutas y verduras, que lo habréis visto en la tele, porque se han encargado de promocionar mucho, que hay que tomar 5 diarias, 5 raciones. Me gustaría aquí hacer así como un pequeño inciso. 5 raciones no son 5 piezas, sino raciones. Porque no es igual tomarse una fresa que una manzana, por ejemplo. Pero es una confusión muy habitual esta, ¿eh? ¿No? Yo tomo, claro, yo tomo 5 raciones de fruta. Por ejemplo, yo conocí a un señor que consideraba que una ración era un melón. Es que hay gente, claro, o sea, hay gente para todos los gustos, ¿no? Y pensamientos y adaptaciones de las cosas para todas las cabezas. Entonces, yo creo que habría que ajustar un poquito más. Pero bueno, como un poquito más arriba nos pone las proteínas animales, y las de la leche. Más arriba todavía carnes rojas, embutidas, que también son proteínas animales, pero están ya clasificadas como potencialmente cancerígenas por la OMS. Se ha visto que se relaciona con algunas patologías de cáncer de colon, sobre todo. Dulces, la bollería, las mantequillas, en el pico de la pirámide como que debe ser el menor consumo. Suplementos nutricionales, opción individualizada, debe ser que eso ya cada cual lo elige, si se quiere tomar sus vitaminas o a lo mejor con suerte lo elige su médico, porque esto es una cosa que la gente toma alegremente. Los suplementos, los complementos nutricionales, pues yo tomo magnesio, pues yo colágeno, pues yo me tomo una mezcla de magnesio y colágeno, y potasio y... Bueno, son suplementos, pero al final pueden tener un efecto en la persona que no tiene por qué ser necesario. O sea, yo para comprar cosas, aunque no sean medicamentos por sí mismos, para añadir suplementos a una dieta, primero consultaría con alguien que te diga si es necesario tomar suplementos o no, porque una alimentación variada en principio no lo necesita. Y hay muchos alimentos que te pueden proporcionar de una manera natural esas cosas que tú crees que necesitas extra. Y luego hay una cosa, pues muy curiosa, porque esto como, pues no sé, como en nuestro país, bebidas fermentadas,
consumo opcional, moderado y responsable en adultos. Pero no define qué es opcional, qué es moderado, qué es responsable. Las bebidas fermentadas son los alcoholes. Es verdad que en nuestra cultura tienen cierta importancia social, ¿no? Lo de salir a tomarte unas cañitas, unos vinitos con los amigos, está muy asociada la gastronomía en general a pasar un rato agradable de divertimento y de ocio. Pero hay estudios, hay uno, el estudio EPIC que se llama, que no demuestran fehacientemente una relación directa, pero sí están un poco en el camino de hacerlo, de ver la relación que hay entre el alcohol, el cáncer de hígado, el de mama, de colon, de intestino, tracto digestivo, boca, garganta y esófago. En general, lo que se han visto es que hay un efecto carcinogenético, o sea que el alcohol predispone para tener ciertos tipos de cánceres, aunque no haya una relación a lo mejor tan directa como entre el tabaco y el cáncer de pulmón, todavía, porque hay estudios abiertos que todavía no han terminado. Se ha visto que es adictivo, eso ya lo sabemos. Disminuye la inmunidad y aumenta el riesgo de muerte. Y no es dosis dependiente. Es decir, todo esto que aparece aquí, según la Organización Mundial de la Salud, aparece sí o sí por consumo de alcohol. Una copa o 1500 botellas. Uno entiende que en principio a más dosis más peligro, pero ellos lo que dicen es no, la relación existe y existe siempre. Si tomas alcohol, estás expuesto a esto, siempre, independientemente de la dosis. Yo ahí lo dejo para que ya vuestras mentes inquietas reflexionen. Australia acaba de publicar otra pirámide nutricional, que a mi modo de ver es bastante más sana y se acerca más a lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Entonces, ellos en la base lo que han puesto es, pues, a ver, qué mal me llevo con esto. Ahí. Ellos han dicho, no, la base no son los cereales, la base son los vegetales, y las frutas y las verduras, fundamentalmente. No incluyen y sí las legumbres, porque las incluyen tanto aquí en vegetales como base, como también aquí en proteína de origen vegetal, porque sabéis que la legumbre, hemos comentado en otras charlas, tiene un alto porcentaje proteico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ellos dicen, la mitad debe ser fruta y verdura, después vienen los cereales y granos integrales y desaconsejan. Además, no solamente dicen esta es nuestra base, sino que desaconsejamos todos los que son refinados, todas las harinas refinadas. No solo bollerías, sino también panes y cereales no integrales. Las grasas saludables, tenemos aquí las alternativas como yogur, grasas saludables, aguacate, semillas, pescado azul, los lácteos desnatados preferentemente para disminuir la grasa. Sé que hay una polémica con esta historia de los yogures, de las grasas saturadas, no insaturadas. No, hay muchas opiniones al respecto y nada concluyente tampoco. Y esto es algo que si investigáis por vuestra cuenta, pues os vais a encontrar siempre en nutrición. Hay muy pocas conclusiones de verdad reales, porque es muy difícil mantener en las mismas condiciones a grandes grupos de población para poder estudiar unos resultados. Hay mucha variabilidad, por cultura, por genética, por tradición sería cultura, pero hay mucha variabilidad que impide de verdad ponerse de acuerdo. Hay muchos intereses también comerciales que impiden también que la gente se ponga de acuerdo, porque presionan, es bueno, es malo. No hay pocas cosas muy claras. Yo suelo recomendar los lácteos bajos en grasa, en general. Siempre que bajemos grasas, son unas grasas saturadas, igual que la mantequilla, por ejemplo, o los quesos, no los elimino de la dieta. Hay gente que es muy radical con esto y que piensa además que ya no es necesario y que desde que dejas de mamar no necesitas ningún tipo de aporte para la dieta. Es verdad que el calcio lo pueden aportar otros alimentos, que no es imprescindible que venga de los lácteos, y las personas que eligen tener ese tipo de dieta no suelen tener problemas con el calcio. Yo no lo elimino de la dieta, pero sí es verdad que recomiendo tener un poquito de cuidado con las grasas.
como los australianos, que me han convencido. Luego, las grasas saludables las ponen en el piquito de la pirámide, no porque lo recomienden menos, sino simplemente por la cantidad, porque dicen, sí, utiliza las saludables, pero tampoco te pases, que al fin y al cabo son grasas. Entonces, como se suelen usar poquito, pues están arriba por eso, por la cantidad. Ellos dicen, bebe agua y elige agua y ya está. O sea, no es necesario para tu cuerpo tomar ningún otro tipo de bebida, ni un refresco, ni alcoholes, no. Un zumo, bueno, puede ser agradable un zumo de frutas, desde luego mucho más natural que a lo mejor tomar otras cosas, pero no es necesario, lo que necesitas es hidratarte, porque la mayor parte de tu cuerpo es agua y necesita hidratarte. Pues elige el agua y no otra cosa. Y luego han incluido algo que a mí me gusta también mucho, que son hierbas, especias, a cambio de limitar la sal y el azúcar añadido en la alimentación. Se puede jugar con otros sabores, estamos muy acostumbrados al tema de que los alimentos saben cuando añadimos sal, pero el alimento sabe por sí mismo en realidad. Si uno acostumbra el paladar al sabor del alimento, le añade otro tipo de condimentos, como pueden ser especias o hierbas, disminuye muchísimo patologías asociadas al consumo elevado de sal y de azúcar y puede tener una dieta también sabrosa y rica. Y además dicen, esto además lo que significa, el mensaje que te estoy lanzando es, cocina, compra alimentos frescos, implícate en su elaboración y no compres tanto alimento ultraprocesado, que en un momento determinado puede estar bien o puede solucionarnos un problema, pero no debe ser la base de nuestra alimentación un alimento que viene ya procesado de serie, porque añade muchas cosas químicas que no son necesarias. Luego está Harvard, sí. Sí. Me imagino que los australianos lo que han hecho es seleccionar un poco los productos que tienen más a mano de alguna manera, ¿no? Y va un poco, o parece que no tiene mucha relación con lo que nos han pedido tanto de que la dieta mediterránea es estupenda y que hay que mantenerla. ¿Claro? Se está revisando, porque sí, hay como una especie de interpretación de lo que es la dieta mediterránea. Evidentemente, todos deberíamos abogar por los productos más próximos a nosotros, ¿no? Ya por un tema incluso de mantenimiento global de nuestro planeta y nuestra economía, y etc. Pues ellos se han basado en estudios científicos y han manejado durante mucho tiempo poblaciones, estudios poblacionales, para ver qué es lo que mejor funciona. Es que la realidad de la dieta mediterránea es que se basa en los cultivos. Y los cultivos son vegetales, no son azúcares. Y son aceite de oliva virgen extra, que es lo que ellos promocionan. A pesar de que hay otro tipo de aceites que se están poniendo muy de moda, o de grasas que se están poniendo muy de moda y que intentan vendernos como que proporcionan los máximos beneficios del mundo mundial, que son milagrosos porque sirve para todo, desde un grano hasta, o sea, para todo lo curan. Pues aparte de estos elixires milagrosos que se ponen de moda, y que es verdad que algunas de esas grasas están muy bien porque tienen un costo más bajo manteniéndose dentro de un estado de salud, lo que ayuda a que mucha parte de la población que no tiene opción de optar a otra cosa, pues pueda llegar hasta ahí, ¿no? Y eso está bien. Pero ellos se han decantado por los mejores productos dentro de todos los estudios que han valorado, ¿no? Viendo esa. Entonces, respecto a su cultura, no sé si han cambiado tanto tampoco, sus tradiciones. O sea, yo no he estudiado tanto en profundidad las tradiciones alimenticias australianas como para saberlo. Sí es verdad que he encontrado esta pirámide y cuadra muchísimo más con lo que nuestro cuerpo necesita. Y es que no se aleja tanto, si te das cuenta, de la dieta mediterránea. Lo único que te dice es, utiliza cosas integrales, utiliza harinas menos refinadas y menos, que es lo que usábamos en un principio, porque no teníamos unas industrias que movilizaran tanto y que manipularan tanto antes de llegar a un consumidor. Todo era mucho más, bueno, yo tengo mi trigo, tengo mi cebada, tengo mis cosas, había panes, otro tipo de panes no tan bonitos, pero de masa madre, que llevaban su tiempo, que a lo mejor eran más oscuros porque mantenían todo el salvado y todas las partes que ahora se desechan en muchas ocasiones, no solo por el sabor, que también,
porque resulta más adictiva una harina muy refinada, con más azuquitar y más agradable, y más, a lo mejor más esponjosa, sino también porque es más barata, se estropea menos, tarda más tiempo en enranciarse, se busca una palabra difícil, pero tarda más tiempo en perder sus características organolépticas. Esa es la traducción un poco más. Y entonces, claro, para la gente que se dedica, los productores, la gente que se dedica a esto, pues obviamente tiene mucha más ganancia. Si tienes un pan que atrae a más gente, digo pan, por ejemplo, pero hablamos del grupo en general de cereal, y que además pues tiene menos costo para ti y pierdes menos en el camino, no tienes que tirar tanto producto. Pero la verdad es que yo no lo veo tan alejado. Igual que esto que vamos a ver ahora, no lo veo tan alejado. O sea, yo creo que la comida rápida, la cultura a lo mejor más americana, más de prefabricados y de ir muy deprisa, ha hecho que tengamos el concepto de que nuestras necesidades nutricionales son distintas, o la publicidad, o no sé muy bien, todo probablemente junto, ¿no? Lo que hablábamos del ambiente obesogénico en la charla anterior, un montón de factores que influyen en ir condicionando nuestra manera de comer y de entender la alimentación. Pero es que si realmente nos paramos a pensar, esto sería perfecto. Esto lo plantea Harvard, el plato saludable. ¿Qué es un plato saludable? Y ellos dicen, bueno, la mitad de tu plato debería estar compuesto por frutas y verduras, sobre todo verduras o vegetales, una pequeña porción de frutas, de todos los colores, además, lo ponen así, coma mucha fruta y de todos los colores, no te limites a un único producto, mezcla, es que no se puede mezclar porque engordas, pues no es verdad, es que no se puede, no, o sea, hay muchos mitos asociados a la nutrición, no sé muy bien por qué, ni de qué cabeza salen, ni de dónde vienen, pero que hay muchos mitos y muchas cosas milagro y extrañas que no son verdad. Sin embargo, a la gente le gusta decir, estoy haciendo la dieta de la onza de chocolate, estoy haciendo la dieta del no sé qué, la de la alcachofa, las dietas con nombre propio, en general, como una norma así un poco general, se consideran dietas milagro. No hay ningún producto específico que vaya a mejorar nuestra salud ni a cambiar nuestra alimentación, nuestra manera de funcionamiento corporal, nuestro peso, nuestra constitución grasa, nada único. Lo único que puede cambiar todo eso es un cambio general en el estilo, en los hábitos de vida, una valoración de la dieta al completo. O sea, no por comer piña y hacer la dieta de la piña vas a estar mejor. No por, es que la chía es genial y me han dicho que la introduzca en batidos verdes y yo me la voy a tomar porque voy a estar sanísimo. Y luego fumas o... No, pues no te va a servir para nada. Probablemente es algo, un recurso que tenemos a nuestro alcance y que puede mejorar ciertas cosas, ¿por qué no? Pero no podemos basarlo todo en algo muy concreto. Y esto pasa mucho, ¿no? Entonces... un poco la tendencia que hay es a intentar llevar a la población a entender que lo que hace falta es tener otra manera de vida, hábitos saludables de todo tipo, o sea, no sea sedentario, bebe fundamentalmente agua, que mucha gente no toma agua suficiente y lo cambia a lo mejor por refrescos, o sea, eso yo lo veo todos los días cuando hago pues, mi cuestionario habitual, ¿no? ¿Cuánta agua bebes? Pues, no sé. Sí, suficiente. ¿Suficiente es un vaso o son 8 vasos al día? Uy, no, 8 vasos, ¿cómo voy a beber? No, a lo mejor 2 o así. ¿Cuánta agua bebes? 2 litros, o sea, ¿cuánta Coca-Cola? 2,5 litros. Esto pasa. Pues una por la mañana, otra al mediodía, o me compro botellas de medio litro y me tomo 3, o... Y dices, pero, o sea, ¿de qué te estás hidratando con qué? Bebe agua y después, a lo mejor, ocasionalmente, como algo puntual, pues bueno, si te apetece un refresco, tampoco soy partidaria, pero bueno. Pero estas cosas suceden, la gente está como cambiando, yo creo, un poco la noción de lo que de verdad necesitamos y lo que es puntualmente algo para darse un caprichito, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ir en la tendencia de que tengamos claro lo que es saludable. Luego tú haz lo que quieras y salte de la norma o de la recomendación, pero veamos primero. Sí.
Perdón, te quería consultar si beber una manzanilla, una menta poleo, ¿se considera agua o no? Claro, eso es otra cosa. Que tú te tomes 1 litro de agua, hay mucha gente también que lo hace. No me gusta el sabor del agua, que me llama la atención esto porque no sabe, pero bueno, no pasa nada. ¿Puede ser 1 o 2 tazas Se pueden, al día sí, sí. para la comida? En principio hay algunas infusiones que pueden provocar, pues por ejemplo, subida de tensión o estreñimiento, o entonces sí, ocurre. Entonces si tú tomas mucha cantidad puedes tener estos efectos, pero sí se considera una buena manera de hidratarse, una infusión en principio. No mejor que el agua, pero bueno, es una alternativa más saludable que otras cosas, eso sí. Pues por ejemplo el té. Pero estamos hablando de tomarse varias tazas al día para... Hay gente que toma mucho té, igual que mucha Coca-Cola. Y luego hay gente muy sensible, que a lo mejor no toma mucha cantidad, pero su cuerpo reacciona rápidamente y en cuanto se toma una marca o un tipo de té determinado, pues le sube la tensión, por ejemplo. Sí, eso ya también hay particularidades, ¿no? O sea, situaciones particulares, pero... O lo puede producir, no en todo el mundo. En principio no, la manzanilla no tiene por qué. Bueno, entonces ellos dicen, usa aceites saludables y como siempre tenemos en primer lugar pues nuestro aceite de oliva. Además se utiliza mucho fuera de España un aceite que aquí está pues denodado, el pobre, que es el aceite de colza, que no es tan malo. Lo que pasa que como lo asociamos al síndrome de colza, pues en este país se lleva un poquito mal, ¿no? Y de hecho está en muchos productos que consumimos habitualmente, lo que pasa que lo llaman de otras maneras, como navina, por ejemplo, o como canola, o como, ya no, antes, eso lo iba a contar un poquito más adelante cuando veamos la etiquetación. Antes se podía englobar en aceite vegetal cualquier cosa, que fuera vegetal, claro, que fuera aceite vegetal, pero quiero decir, no hacía falta especificar qué tipo, pero la legislación ha cambiado. Y entonces ahora es obligatorio especificar qué tipo de aceite vegetal, porque no es igual, aceite vegetal es aceite de oliva, virgen extra, pero aceite vegetal es aceite de palma también, por ejemplo. No es lo mismo, claro, nutricionalmente. Entonces, para que el consumidor pueda elegir si se lo come o no, pues ha cambiado la legislación en ese sentido y les obligan a poner. Sí, y además, si es hidrogenada, parcialmente hidrogenada, totalmente hidrogenada o no. Sí, por suerte, porque... A ver si me lo puedes aclarar. Yo por norma, cuando veo en nuestro aceite vegetal, no lo compro, porque lo relaciono con aceite de palma. Cuando veo esto... Cuando pone aceites o grasas vegetales y no te especifica qué es, siempre te queda la duda. O sea, yo siempre elijo un producto en el que me dice aceite o grasa vegetal y me pone lo que es. Eso sí, entonces lo compro. Porque entonces digo, o no, porque me pone palma y digo, pues no. Pero, ¿sabes? Pero yo me fío más. ¿Me aseguras que cuando te dicen aceite vegetal y no te especifican es que es palma? No, no, no. No lo puedo asegurar porque no tiene por qué. Pero no lo sabemos, no lo sé. Si ponen solamente aceite vegetal o grasa vegetal, no sé qué hay de ahí, qué engloba ese concepto. Como no lo sé y no me queda claro, yo digo, bueno, pues si no me lo aclaras yo no te lo voy a comprar, por si acaso. Pero podría poner grasa vegetal y no ponerte que es aceite de oliva virgen extra. ¿Algún vendedor de algún producto utilizaría aceite de oliva virgen extra o no, aceite de oliva, que es el más caro, el mejor para la salud y el más recomendado? Sí, pero ¿alguien lo utilizaría en su producto y no lo pondría? Yo no me dedico al marketing, pero... Pueden echar una pequeña ¿no? parte y luego mezclarlo con otro. Yo lo pondría y pondría así, además, una cosa muy grande, diciendo que es beneficioso para la salud porque tiene aceite de oliva virgen extra en un 0,2%, pero lo tiene, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, cuando no te lo ponen, a mí me hace dudar. A lo mejor es una cosa mía, pero a mí me hace dudar. Yo quiero saber exactamente qué tipo de aceite o grasa vegetal tomo. Si no, pues no lo compro. El aceite de colza has dicho que se llama también navina o... Sí, o el de canola, por ejemplo. Son aceites que se usan muchísimo en otros países. Dentro de Europa, por ejemplo, es la base. Es que es bastante más barato que el aceite de oliva.
No tiene tanta calidad, ni es tan bueno nutricionalmente, pero está bien, es un aceite insaturado que está bien. Esto yo creo que también lo expliqué un poquito en la anterior charla. El aceite de linaza, Pero bueno, si lo el buscáis... aceite de linaza se emplea algo, ¿no? No, Para es las que puertas. estuve en Uzbekistán y lo usan. Sí, es que se usan Me muchísimos llamó la tipos. atención profundamente. Se usan muchos tipos de aceite, ya lo verás. No, Sí, bueno. También depende mucho de eso, de las tradiciones culturales del país, y hay muchas poblaciones que consumen cosas y ellos pues o se han adaptado o por lo que sea, no sé, por otras características que les puedan rodear, pues lo tienen incorporado en su alimentación y les va bien, les funciona. No hay muchas mayores causas de, o sea, quiero decir, no hay mucha más proporción a lo mejor de problemas cardiovasculares o tal. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que hizo pensar que en la pirámide nutricional se podía decir que opcionalmente y con consumo moderado se podía tomar alcohol, porque esta idea partió de un estudio que hicieron en Francia, donde dijeron, bueno, si aquí usan muchísimas grasas saturadas, cocinan con mantequilla y todo, y esta gente no tiene muchos problemas cardiovasculares, ¿por qué será? Y entonces vieron que asociaban vinito siempre y dijeron, pues los antioxidantes del vino, es que funciona muy bien y protege. O sea, son estudios un poco siempre así, ¿no? Pues podría ser, pues a lo mejor podría ser, pero luego si haces estudios más aislados o de otra manera o en otras poblaciones, ves que sí que hay un riesgo. Como decía antes, los estudios nutricionales son a veces un poquito indefinidos o complejos, porque para poder científicamente, a nivel químico, a lo mejor puedes demostrar cosas o verlo muy directamente es complicadillo todavía, porque se estudia por poblaciones. Que lo bueno era el de girasol. Puede ser. No, Sí. no, yo cuando me casé hace muchos años... Claro, por eso digo, puede ser. funcionaba así, quitaba Y los huevos, sí, sí, los huevos, sí. bueno, nos vuelven locos. Una pregunta, estoy viendo ahí lo del azúcar, siempre Ahora lo vemos. Agua, té, café, con poco o nada de azúcar, limite la leche y los lácteos a 1 o 2 porciones al día. El jugo, bueno, está expresado en un español, el zumo en un vasito pequeño al día y bebidas azucaradas. Lo de evitar zumos, que antes también lo he hablado, es porque cuando tú presionas o exprimes una fruta y haces un zumo, aunque sea natural y saludable, la disponibilidad del azúcar para tu cuerpo aumenta, o sea, quiere decir que es mucho más sencillo utilizar el azúcar que tiene esa fruta y pierdes todas las propiedades de la fibra, no vitaminas en sí, pero sí la otra parte, ¿no?, que te puede proporcionar la fruta. Entonces, por eso se recomienda que sea masticada. Yo es que querría adelantar un poquito porque si no vamos a estar hasta mañana, entonces... Yo lo entiendo, pero es lo que decía antes, no puedo contestarlo todo porque si no, no arrancamos. Cereales integrales, fundamentalmente. Hay que limitar los granos refinados como arroz blanco y pan blanco, que es lo que hemos hablado un poquito antes. Proteínas saludables, si veis, es como que han dividido el plato a la mitad, en una mitad vegetales y fruta y la otra mitad en dos. Una parte los hidratos más, pues eso, en grano, o en harinas, y otra parte proteína saludable. En principio una proteína saludable se considera carnes blancas, pescados, legumbres, que también lo son, nueces, por ejemplo. Bueno, aquí dicen eviten la tocineta en general. El cerdo en nuestra cultura es muy importante, pero sí es verdad que se limita y fuera se consume muy poquito. Fiambres, carnes procesadas, quesos curados, que están muy ricos, pero que también tiene su efecto un poquito negativo. En cuanto a los aceites que me había quedado antes, intente evitar la mantequilla o las grasas trans. Hay otra polémica interesante abierta entre mantequilla, margarina, vegetal o animal. Os pongo después una dirección, como no me daba tiempo a hablar de todo, os he copiado un par de direcciones de unos blogs muy interesantes sobre nutrición. Uno de ellos se llama Gominolas de petróleo, a mí me gusta mucho porque explica científicamente y basa en estudios y en hechos probados cositas como esta, ¿no? ¿Has dicho gominolas de petróleo?
Sí, luego lo he puesto escrito para que lo tengáis también. Sí, Mi dieta cojea, que de Aitor Sánchez, no sé si le conocéis, es más mediático, sale en la tele, en la radio, a lo mejor lo conocéis. Y Gominolas de petróleo, que es un poquito menos conocido a lo mejor, pero que también es muy, muy interesante. Son nutricionistas, bueno, hay un grupo de nutricionistas, químicos, gente pues muy interesada por esto y que de verdad se toma en serio el porqué, investiga un poquito más allá y lo comparte con la gente, por ejemplo en esos blogs. Recomendaciones de sal, de grasas, de fibra. El máximo recomendado de sal es 5 gramos al día. Lo superamos, pero con muchísimo, sin duda. En general se recomienda comprar los productos que tienen menos de 1 gramo de sal por 100 gramos o 0,5 gramos de sodio por 100 gramos. Sal, en realidad cuando hablamos de sal y del perjuicio que puede tener para la salud, nos estamos refiriendo al sodio, porque hay otro tipo de sales, pero es el sodio el que provoca sobre todo el aumento de tensión arterial, se relaciona fundamentalmente con eso. Aparte de que nos haga perder el sentido del gusto, que es una penica, pero bueno, eso ya. Si os acordáis, hablamos el otro día de las grasas saturadas, las grasas trans. Las saturadas se recomienda un menos del 10% de la ingesta general o en compra de producto en etiqueta aquellos que tienen menos de 5 gramos por 100 gramos. Las trans, menos del 1% de la ingesta, son las más perjudiciales para la salud, en principio. Y necesitamos unos 25 gramos al día de fibra, al menos conviene comprar productos que en su etiqueta nos indiquen que tienen 5 gramos por 100 gramos o más, por 100 gramos de producto, ¿vale? Respecto a las grasas saturadas hay otra polémica más, porque han estado demonizadas durante mucho tiempo y entonces ahora se están haciendo nuevos estudios y se está viendo que no es tan importante el efecto de una grasa saturada en el organismo según de dónde venga. Y esto nos lleva al aceite de coco, por ejemplo, que es una de las preguntas que también me hicisteis el otro día y que explico un poquito más adelante. Es una grasa saturada, pero es un origen saludable y además tampoco se utiliza en una grandísima cantidad en general, porque el aceite no es algo que consumas pues, como refresco, ¿no? De esta gente que toma 2,5 litros de refrescos de cola, perdón, al día. Luego vamos a hablar un poquito del aceite de coco también. No hay cantidad recomendada de azúcar en la dieta, porque no hace falta. En general se considera que no debería ser más allá de 20 gramos al día y que un alimento tiene un alto contenido de azúcar si tiene más de 10 gramos por cada 100 gramos. Se está revisando también, tanto la sal como el azúcar, en los alimentos nutricionales. De momento ha cambiado en el pan, acaba de entrar en una normativa nueva, no sé si lo sabéis, hace nada, en el Ministerio de Sanidad lo podéis ver. Acaban de cambiarlo y las recomendaciones, entre otras cosas, han bajado muchísimo la cantidad de azúcar que debe llevar el pan. Perdón, de grasa, de sal. Llegué a la tercera, llegué donde quería. Bueno, también de azúcar, sí, claro, porque, claro, recomiendan que un pan integral a partir de ahora sea 100% harina integral. Yo tanto la sal, porque por ejemplo la flor de sal, el sodio. Esa está buena, que la sal mala, esa que nos venden, es la peor. Gominolas de petróleo. Igual que y Mi dieta cojea. Lo encuentras también, si pones sal, vas a encontrar un artículo estupendo de Aitor Sánchez, de Mi dieta cojea, explicando qué pasa con la sal del Himalaya, la sal rosa, la sal y los efectos beneficiosos. De verdad que os recomiendo en general para los que os interesan estos temas que exploréis a esas personas porque lo van a explicar muy bien. Según la Biblioteca Nacional de Salud de Estados Unidos, ellos dijeron, bueno, ¿cómo llevamos a la población general y a gente que a lo mejor no tiene posibilidad de comprender ciertas cosas, algo más fácil, más manejable, que ellos digan, pero ¿cuánto es? ¿Cuántos son 125 gramos? Bueno, ahí va, que me he ido, espera, aquí. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una asociación de más o menos qué es una porción, a qué correspondería una porción. Carne de res, bueno, carnes rojas, o de aves, por ejemplo, la palma de la mano, o una baraja.
Seguro que nuestros segundos platos son muchísimo más que esto que estáis viendo, seguro. Que nuestras raciones habituales, esto pasa mucho también cuando comemos fuera, o sea, los restaurantes se han encargado de hacernos entender que cuando pides un filete te tienes que comer una cosa así, sobre todo si vas al norte de España más, te tienes que tomar una cosa así de grande. Eso satisface a la persona que va a ese negocio y les interesa, claro, porque salen llenos y contentos y dicen, ¡ay, qué bien se come aquí! Pero la realidad es que no tenemos una necesidad de tanto. Arriba sería la porción de carne, como un talonario la porción de pescado, un dado sería una porción de queso y una pelota de tenis sería, por ejemplo, lo correspondiente al helado, a media tacita de helado, arroz cocido, pasta o, bueno, ellos llaman refrigerios tales como patatas fritas. Yo no recomiendo las patatas fritas en general, los fritos no los recomiendo en general, pero me da igual que sea frito o cocido. O sea, esto sería lo que antes hemos visto el cuarto de nuestro plato. Pero nos comemos normalmente unos platos grandísimos de pasta o de como plato único o acompañado con otras cosas, pero como... ¿No sería conveniente a estas personas que están en los restaurantes y los que te venden comida procesada y todas estas cosas, sobre todo en los restaurantes, que tienen que hacer un cursillo de alimentación, que algún organismo les instruyera en esto? Claro. Y hay voces que se levantan contra estos organismos diciendo, ¿por qué no regulan ustedes estas cosas, caballeros? Pero luego te pasa otra cosa, y es que tú vas a un restaurante donde te ponen una comida estupenda, muy trabajada, muy estudiada, con un gran fundamento nutricional detrás y con mucho trabajo delante, en una ración correcta. Y dices, ¿esto? ¿Y por esto estoy pagando yo? Hay mucho que cambiar, ¿eh? No solo a nivel legislativo, que también, pero hay mucho que cambiar. Perdona, Elena, sin interrumpir otra vez. No pasa nada. En caso particular, a mí me parece bien esto de las raciones. Sí. Cuando te pones a comer estas raciones, con lo que comentas de los restaurantes estos que te ponen esas raciones Sí, pequeñas, sí. el problema es que después, a mí lo que no me pasa, yo me quedo con hambre, o sea, no te sacias. ¿Ves? ¿Te puedes saciar de alguna manera con algún alimento? ¿O es una cuestión de acostumbrarte? ¿O qué es? Generalmente, generalmente no, todos tenemos una parte cerebral que controla las cantidades que tenemos que comer. Si pudiéramos hacer caso aislado al hipotálamo, que es el que se encarga, una parte chiquitita, si pudiéramos hacer caso aisladamente sin ninguna otra circunstancia vital, nos llevaría a comer más veces diarias, menos cantidades cada vez, que es un poco el éxito o el fundamento de una alimentación más equilibrada. No darse una panzada por vez para sentirse saciado, sino comer varias veces al día, las que necesites, que también está muy extendido de comer 5 veces al día, o 6, o 4, depende de la necesidad vital de cada persona, de lo que dure su jornada, o sea, cada uno tenemos una necesidad, eso es verdad. Se hace una estimación general en base a población general y a unas 2.000 calorías, bueno, y también hay que considerar que esto es Estados Unidos, hay que trasladarlo un poco a nuestro país, ¿no? Pero las estimaciones son generales y luego hay que, por supuesto, personalizarlas a la situación general, personal de cada uno, al ejercicio que hagas, al desgaste X físico que puedas tener o no, a patologías que te puedan hacer necesitar más o menos de algunas cosas, ¿no? Pero el estado de saciedad, o sea, yo creo que lo que tenemos es un poco una idea curiosa de lo que es el estado de saciedad. Desde que tú comes hasta que tu cerebro es consciente de que el estómago está lleno, pasa un tiempo. En torno a 20 minutos, más o menos. Es algo que requiere su tiempo. No tomamos el tiempo necesario para comer. En 20 minutos ya hemos hecho la comida, puesto en la mesa, plantado, o sea, comido, lavado los platos, nos estamos tomando el café y corriendo a trabajar o lo que sea. A veces es tan sencillo como dar tiempo a que tu cuerpo se dé cuenta de que ya tiene lo que necesita. Ser conscientes, tener una alimentación más consciente y aumentar el número de comidas. Tampoco voy a hablar, he puesto como ejemplo restaurantes de este estilo un poco porque son la cara opuesta del cachopo, yo qué sé, ¿no? Es otro estilo de comida. A lo mejor se queda corto, puede ser también.
O sea, entre una cosa y otra seguramente habrá algo que se ajuste mejor a las necesidades generales, ¿eh? Tampoco me voy a, no, tiene que ser en la cuchara, no. Pero sí es verdad que comemos con muy poca conciencia de que estamos comiendo. No le damos importancia al acto de comer, de sentarte, de cocinarlo, de disfrutarlo, de charlar con la gente que tienes alrededor, de darte cuenta de la textura, del sabor, del olor, de cómo tu cuerpo va notando que come y que se siente mejor y desaparecen las sensaciones de hambre o de... No le damos importancia a eso, y todo eso lo conforma. Y todo eso hace que seas consciente de que ya has comido cantidad suficiente. Muchas veces, para levantarte saciado de la mesa, muchas veces lo que pasa es que un poquito después estás, ¡oh, qué pesado estoy! Porque no hemos dado tiempo suficiente a llegar al punto de entender que ya estamos saciados y no hace falta más. Y también es verdad que a veces dices, ¡jo, no puedo más, pero es que está tan bueno! Y sigues, ¿sabes? O sea, es... No sé qué cosas tiene nuestra cabeza por ahí que nos hace llegar a esto. Pero bueno, esto es lo recomendado. Vale, ellos recomiendan pues una bolita una pelotilla de ping-pong, 2 al día de mantequilla de maní, que es lo que utilizan ellos, la mantequilla de cacahuete. La traducción sería, para nosotros, sería esto. Esto lo han formulado así un poco, me da rabia por lo que decía antes, porque no es imprescindible hacer las 5 comidas. Yo creo que cada uno va encontrando su ritmo y hay gente, yo tengo pacientes que le he distribuido las comidas en mucho más, porque tienen una jornada muy larga y lo necesitan y pasan hambre, a media mañana, a media tarde, pues volvemos a hacer otra pequeña comida. Pero bueno, lo han distribuido así porque es algo muy visual y fácil de entender y de asociar con conceptos importantes. Por ejemplo, cogen la mano y dicen el meñique, a ver, el quinto dedo, chiquitito, desayuno. El almuerzo ya va creciendo un poquito más. La comida, que es principal, la merienda ya disminuye un poquito más y la cena más todavía. O sea, está haciendo un reparto calórico a lo largo del día en función de nuestras necesidades, también por cómo nuestra vida está estructurada aquí, porque en otros países es de otra manera, pero por cómo tenemos nuestros horarios establecidos de vida, trabajo y tal, pues está bien encajado. Entonces, aquí lo dicen, verduras, una ración como 2 manos juntas. ¿Pero qué manos? Pues cada uno las suyas, porque claro, eso lo hace proporcional. Mis manos no son iguales que las tuyas, por ejemplo, que eres un señor y que mides más y que las tienes más grandes, pero es que lo que yo voy a necesitar probablemente es menos que lo que necesitas tú. Entonces, se ajusta un poco a cada uno dentro de la variabilidad, ¿no? Los hidratos. Las porciones deben ser del tamaño de un puño cerrado, que es lo que normalmente tomamos todos cuando nos ponemos un plato de espaguetis. ¿No? Pues eso. Si nos reímos sabemos por qué. Las grasas no deberían ser más allá de la punta de un dedo, que también uno cuando desayuna un pan con mantequilla ahí rica, pues normalmente es lo que hacemos, poner muy poquita cantidad. Proteínas. La ración debería ser del tamaño de la palma de la mano, esto ya lo hemos dicho antes, de la palma de cada cual. Han puesto como un poco helado, como un poco de representación de lo que sería dulce y porque es uno de los helados, o sea, es uno de los dulces quizá que puedan ser un poquito más saludables, a lo mejor, ¿no? 2 porciones que tengan el tamaño de un puño, sería lo que han planteado ellos. Pero claro, no todo el puño, sino, bueno, siempre valorando la cara anterior de la mano, ¿no? Y el queso, pues 2 deditos, más o menos el dado que habíamos visto en la otra. ¿Los enanos de fábrica no tienen muchas grasas? Digo que falta. No, bueno, sí, pero se englobarían en las verduras, en fruta y verduras, claro, sí. Ves que está ahí la manzana y el tomate, lo han puesto todo un poco. Bueno, el tomate es un fruto también, la manzana y la lechuga. ¿Está en crudo o cocida? Generalmente las medidas son en crudo, generalmente. Lo que pasa que, claro, luego, claro, se queda... En el caso de las proteínas suele pasar más, y si son animales, porque a veces tienen mucha agua, que pierden durante la cocción y ese tipo de cosas. Sí, sí. Por eso aquí aparecen las verduras crudas
y aquí aparece el filete ya cocinado. O sea, esto ya sería un filete como la palma de nuestra mano cuando ya lo vas a consumir. Aunque generalmente tened en cuenta que cuando hacen recomendaciones en peso a nivel nutricional suele ser de alimentos en crudo. O sea, una pieza de fruta media debe pesar 125 gramos, pero no es igual una manzana en 125 gramos que compota de manzana, por ejemplo, 125 gramos. O sea, eso ya luego, una vez que tú lo haces, cambia, porque pierde agua o porque la gana, dependiendo de cómo la cocinas o lo que sea. Entonces, normalmente los pesos suelen ser en crudo. Los helados no son la fruta mayorisa, no tienen mucha grasa vegetal. Pueden tenerlas como referencia de algo dulce, sí, no estoy de acuerdo con todo, pero sí, alguna referencia bien. Bueno, o sea, probablemente yo prefiera, si vamos a hacer un dulce o a consumir un dulce, yo prefiero hacer un bizcocho casero, que puedo endulzar además incluso. A mí me gusta mucho congelar dátiles, por ejemplo, cuando están duros luego los puedes batir y quedan hechos como azuquitar, como así en polvito. A mí me gusta utilizar ese tipo de cosas más para endulzar bollería o repostería casera, porque eliges tú los ingredientes y la calidad de los ingredientes y puedes disminuir los azúcares. Sí, yo eso no lo veo muy... Pero bueno, como referencia. ¿Es una vez al día, 3 veces, 5 veces al día? Claro, 5 dedos, 5 comidas al día. Es lo que te pone abajo. Sí. Pero no quiere decir que sea necesario incorporar cada una de las cosas. No es imprescindible. Cada cosa, como por ejemplo el helado o el queso, tal, todos los días. Se refiere más a guíate por tu mano. 5 dedos, 5 veces, no te saltes comidas. Come más veces al día, todos los días, cosas más pequeñitas, reparte a lo largo del día la energía y los nutrientes, en vez de comer 1 o 2 veces diarias, gran cantidad y ya aguantar. Un poco el fundamento de esto es que hay muchas ramas en la nutrición, dependiendo de cada uno con qué quiere jugar o lo que considere más importante. Pero un poco el fundamento de ir ajustándolo a lo largo del día es mantener los niveles de azúcar más o menos constantes, mantener pues, los niveles energéticos más o menos constantes, regularidad, que siempre viene bien para tu propio, o sea, en general, para todo. Siempre viene bien tener hábito, crear un hábito y mantenerlo y asociar a lo mejor a cada comida, me bebo un vaso de agua y ya me estoy hidratando, esas cosas. Pero si estás comiendo todo el día, aunque sean comidas pequeñas, por otro lado, estás haciendo funcionar... Sí, claro, sí, pero todo el día, si tú divides lo que puede ser una jornada normal de cualquier persona media, digamos, entre cuántas veces come a lo largo del día, al final tienes un aporte, una ingesta pues en torno a 3 horas diarias, más o menos. No es mucho. No es tanto. Pero no lo mantienes todo el rato. O sea, cuando empiezan a bajar tus niveles y puede empezar a aparecer otra vez hambre, porque también depende del tipo de comida que tomes. Es que claro, no se digiere igual una manzana o un yogur con una cucharada de avena y 3 arándanos de un desayuno, por ejemplo, no se digiere igual que un café con leche, un croissant o tostadas con mantequilla, o que requiere mucho más trabajo también intestinal, es diferente. Entonces, si tú llevas una alimentación con porciones más pequeñitas, con una base alimenticia de cosas que hacen que fluya mejor y que el trabajo de tu intestino sea más rápido y más relajado, no pasa nada por comer varias veces al día. Bueno, claro, no, hablábamos un poco de la parte digestiva, pero en general todo suele funcionar bastante mejor. Sí, la gente se suelen sentir mejor, se nota mejor. Hay una crítica sobre eso, que se trabaja mucho tantas comidas, trabajar mucho, al menos lo he oído. Pues yo creo que depende de qué tipo de productos eliges y cuántas cantidades por vez y como siempre volvemos, y cuánto tiempo estés sentado y cuánto tiempo te muevas, y es que el desgaste de cada cual. ¿Será el momento de hablar de los anticalóricos? Pues, ¿qué es un anticalórico? Porque ¿A qué te refieres con...?
que para asimilarse es mayor el consumo de energía de la digestión ¿Sí? que lo que aporta la... Vale, lo que estás hablando en realidad es de dietas basadas en calorías, en disminución de la caloría, para aprovechar... Sino algunos alimentos puntuales, si los puedes consumir en estos entre horas. Claro, ¿como qué alimentos puntuales anticalóricos? Pues esto es una cosa curiosa. Esto me despierta a mí la curiosidad. ¿Qué alimentos puntuales son anticalóricos? Por ejemplo... Champiñones, pepinos, sandía, mucha agua y pocas calorías. Entonces, para... Pero al final es lo mismo, o sea, tú lo que estás proponiendo es basar una dieta en sumas y restas, en balancear las calorías que entran por las que salen. Acaba sucediendo, pero no es francés. Bueno, sí, bueno, vale, pero claro, esto lo hablamos en una charla anterior, que cuando yo decía, no, bueno, pero no es tan, yo creo que no es tan importante basar las cosas en las calorías como el origen, la calidad, cómo las manejas a lo largo de una vida. ¿Vale? En un régimen general o en una dieta general, por periodos. Entonces, que tú consumas un champiñón a las 12 de la mañana o que sea a las 3 de la tarde, no lo veo tan importante en sí como el hecho de que mantengas una dieta en la que tu consumo habitual de frutas, de verduras, de fibra, sea importante, más que otras cosas. Porque por tiempo... ¿He hecho algo? He tenido que se dedicase No sé la qué he vida entera a fermentar como si se tratara cada persona de uno de estos barriles de curar a los vinos, que por una parte se desecha y por otra se destaca y mientras tanto están fermentando constantemente, 24 horas por 365. Hombre, claro, es que todo llevado al extremo. Por lo de las 5 comidas, lo de saciar las comidas y tomar de otra manera. Porque tardes 1 hora, 20 minutos en comer, la digestión no va a ser de otros 20 minutos, la digestión va a ser de lo que sea, constante. de lo que sea en función de lo que comas. Cada producto, cada nutriente que tú ingieres tiene su velocidad de vaciamiento gástrico, su velocidad de absorción en intestino o donde sea, sí, cada cosa que tú tomas tiene. Eso se puede estudiar, o sea, hay aproximaciones acerca de lo que puede tardar un dulce en producir el vaciamiento gástrico o una proteína Es verdad que hay alimentos que a lo mejor cuesta un poquito más, tardas un poquito más en digerir y eso hace que tu sensación de saciedad dure más tiempo y que por el camino gastes más energía, porque el proceso de digestión gasta energía, es verdad. Pero no me parece correcto basar una alimentación sana o una dieta incluso, basarla solamente en eso, ¿sabes? Si tuviéramos que dar unas cifras, no creo que pasara del 5% o cosas así. Si tuviéramos que dar... Gracias, muchísimas gracias. Uy, no, nada. Sí, bueno. He puesto algunos ejemplos de desayunos saludables. ¿Y por qué? Bueno, es que a mí me gusta desayunar, entonces yo desayuno. No todo el mundo desayuna y no creo que sea obligatorio desayunar, que es otra cosa, que es otro rumor, es la comida más importante del día. Pues para algunas personas sí, para algunas personas no. Hay gente que se levanta y tiene un estado de revuelto el estómago o que es que no les cuesta mucho, necesitan esperar un rato para ya luego todo se pone en su sitio, les apetece ingerir algo y no pasa nada. O sea, yo creo que hay que respetar un poco más los ritmos individuales de cada cual. Personalmente sí me gusta levantarme y llevar ya energía. Y a mis hijos también, o sea, yo sí que soy partidaria del desayuno, pero en aquellas personas que por lo que sea su ritmo vital les pide hacerlo un poquito más tarde, pues no pasa nada tampoco, porque no todo se basa en una comida, sino en el conjunto de tu alimentación. Y entonces,
Que falte una comida al inicio del día no significa nada si las demás están bien hechas. No tenemos, digamos que no somos pues un poco lo que decías tú, ¿no? Que planteabas, no es lo que entra, sale y en medio no queda nada. Tenemos un cuerpo que se organiza y que dice, mira, pues del arroz voy a coger esto que me interesa, ya tengo, bueno, pues lo guardo para cuando me haga falta. Y ahora me llegan unas lentejas que les falta algo, pero calla, me lo había dado el arroz, bueno, pues lo uso y ya hago yo mis cosas con ello. Pero ni siquiera es imprescindible que vayan los dos alimentos juntos. Es verdad que hay algunos complementan otros y que un plato puede ser completamente redondo por sí mismo y proporcionártelo todo. Pero tampoco es imprescindible esto. Nosotros tenemos trasteros donde guardamos las cosas y si no nos llega en ese momento, bueno, pues cuando nos llegue ya lo usamos, lo complementamos y utilizamos para hacer lo que nuestro cuerpo necesite en ese momento. Pues igual pasa con las comidas. Está muy bien y hay gente a la que le va muy bien tener un ritmo más habitual de comida y hay gente que no, por lo que sea. A lo mejor, por como decía otro compañero, pues porque tiene una circunstancia especial que necesita que su intestino esté en reposo más tiempo, que también pasa. Hay personas que pueden tener problemas digestivos y que necesitan un intestino, por lo menos por periodos, que esté tranquilo, que no trabaje mucho, que la alimentación sea muy suave, que además si es en puré mejor, porque ya no hay que masticar y no hay que hacer el trabajo de deshacer, ya viene mucho más suave desde el principio. Claro, puede ocurrir. Es que hablamos de cosas generales, pero hay que adaptarlas a cada cual. De todas formas, yo os he puesto aquí unos desayunos que me parecen estupendos y muy ricos. ¿Qué es quinoa hinchada? La quinoa hinchada es quinoa hinchada. Es quinoa que se hincha, la venden hinchada ya, o sea, esto suele ser procesos, y se vende como pelotitas, en vez de ser el granito, pues es como una pelotita, como el arroz inflado o cosas así. Se puede consumir así tal cual o tostada, un poquito a baja temperatura en el horno, se queda así crujientita, y la quinoa, para mi gusto, es un alimento, bueno, os lo voy a contar luego, no digo más. Bueno, por ejemplo, pues un yogur con fruta y unos cereales integrales o quinoa o unos copos de avena es algo que parece una cosa pequeñita, así como que no, pues es un desayuno súper energético. A mí para el veranito, que apetece cosas más fresquitas, pues sí que me gusta. Tortilla francesa y batido de frutas, por ejemplo. Y he puesto batido y no zumo, porque el zumo lo que hace es extraer la parte con más azúcar de la fruta, pero el batido incorpora toda la estructura de la fruta. Entonces, en vez de masticarlo, te lo estás bebiendo. Bueno, soy más partidaria también de masticar porque es un proceso importante dentro de la digestión, que empieza ya en la boca con una buena masticación, pero es una opción, ¿por qué no? Un vasito de leche con un bizcocho casero, integral, por ejemplo, de yogur y chocolate negro, está buenísimo. Esto lo hago yo, está muy bueno. Leche con unas galletitas caseras endulzadas con fruta, también los hago, de avena, están buenísimas. No las vendo, ni nada, pero... O sea, lo que planteo es que un desayuno no tiene por qué ser un café con churros o con un croissant, siempre, que es como nuestra cultura, un café con leche y a veces un carajillo, ya de paso, que eso también pasa mucho en los bares. Bueno, si te gusta y no abusas, yo no digo que sea recomendable, creo que hay otras cosas más naturales, pero un café con leche tampoco me parece mal. Lo que quiero decir es, un desayuno puede ser variado y puede incorporar otras cosas y te puedes tomar a lo mejor unas tostadas con aguacate o con tomate o un huevo revuelto, o no tiene por qué ser dulce, no tiene por qué ser repetitivo, no tiene por qué ser aburrido tampoco. Normalmente vamos muy rápido y es como, cojo lo primero que hay, me lo como y me voy. Pero la verdad es que si le dedicamos un poquito de tiempo, pues puede ser una comida que esté muy bien y que sea divertida también, ¿y por qué no? Si te gusta, ¿por qué no? ¿Cuántos huevos en la tortilla? ¿Cuántos huevos? Perdón, ¿cuántos? ¿Cuántos huevos en la tortilla? Pues, como no, polémicas abiertas suficientes, los huevos han pasado por tantas fases a lo largo de su historia y entonces ahora estamos en la fase de te puedes comer todos los que quieras. Es verdad. Me apunto. Es cierto, es como los estamos siempre limitando y no es tan malo
porque estamos en la era de, bueno, hemos descubierto que los experimentos que se han hecho con grasas saturadas hasta ahora hay que repetirlos, porque resulta que por determinadas circunstancias de laboratorio se habían cambiado cosas que hicieron que los ratones reaccionaran, es que es muy largo de explicar, pero bueno, está por ahí, lo podéis encontrar en internet fácilmente el estudio. Dieron lugar a unas conclusiones, bueno, la grasa saturada fuera es malísima, es tal. Bueno, y ahora dicen, no, pues aquí hubo un error. Esto hay que repetirlo y hay que revisarlo, porque no son tan malas dependiendo del origen. Lo que hablábamos antes también, como el aceite de coco, por ejemplo, que ahora está muy de moda, ¿no? Entonces, si el origen es natural, y estamos hablando de un alimento que no está procesado, que no es una grasa trans, aunque tenga alguna saturada, que sí tiene su colesterol, pero parece que nosotros no absorbemos ese colesterol y no tiene tanta importancia para nosotros en el total de nuestros colesteroles variados que tenemos en el cuerpo, pues no pasa nada, ¿por qué no? Tómatelo, es energético y además es una proteína de alto valor biológico, un huevo tiene todos los aminoácidos esenciales. ¡Jo, no lo desaproveches! Ahora estamos en esas. Es verdad, yo leo, pero yo leo el estudio y a mí me convence y digo, ¡jo, pues es verdad! Y claro, revisando los estudios anteriores y viendo que se han producido ahí algunas cosas que podían inducir a error, pues habrá que investigar más, porque puede ocurrir que de nuevo hagas una revisión y digas, uy, pues nos hemos equivocado, pensábamos que era por el error anterior y ahora hemos vuelto a descubrir que estas cosas pasan, ¿no? Porque en poblaciones es complicado, en nutrición es complicado llegar a unas conclusiones muy claras, pero con los huevos estamos así. Entonces, pues, ¿cuántos huevos? Pues, como usted desee, diría yo. Yo te diría, yo qué sé, uno diario, tampoco por alimentarte solo de huevos, ¿no? Y juguetear un poco más, pero en principio ya el límite de los huevos... Veo que en ningún ejemplo has incluido mermelada. No. ¿No la consideras saludable? Ni necesaria. Cómete una fruta. Sí, aparte. O sea, tú puedes coger, y si quieres, utiliza esa fruta de otra manera. La puedes cocinar, cómete una manzanita asada, con canela, sin azúcar añadida, que ya tiene su fructosa, no necesita. No la pongo. Es verdad que si el origen es casero, claro, la calidad sube, pero sigue siendo un azúcar que tu cuerpo no necesita. ¿Te acuerdas que lo puse antes? Yo prefiero los azúcares de otra manera. Lo que hablábamos un poco antes. De alcachofas y otros milagros. Bueno, ¿qué es una dieta milagro? Pues es una dieta que generalmente no aporta todos los nutrientes esenciales. Suele provocar trastornos alimentarios derivados de haber mantenido durante mucho tiempo esa dieta. Produce ansiedad y produce estrés, porque normalmente elimina de la alimentación cosas que son necesarias, la suele basar en un producto estrella, muchas de las veces, pues eso, la dieta de la alcachofa o la dieta de la piña o la dieta el nombre que os guste, o la dieta de señores también, que ponen sus propios nombres a las dietas, también funciona. Claro, funciona porque si tú restringes mucho la alimentación, tu cuerpo al final el nombre que va a hacer. O sea, una cosa es lo que consigues, llegar al efecto deseado, quiero bajar de peso. Otra cosa es lo que sucede por el medio, si es el camino más correcto, ¿no? Puede llegar a producir alteraciones orgánicas y metabólicas, incluso crónicas, en algunas ocasiones. Las dietas milagro normalmente gustan a la gente porque producen pérdidas de peso muy rápidas. No siempre a costa de bajar masa grasa, muchas veces a costa de perder por el camino algo más interesante, como puede ser masa muscular, por ejemplo, mucha agua también. Pero la pérdida de peso es rápida y la gente lo ve muy deprisa y entonces entra en el vestido de la boda y eso mola. Pero predispone a la obesidad en normopeso. Se han hecho muchos estudios y se ha visto que cuando la gente en realidad no tiene exceso de peso y sigue dietas milagros para ajustar y caber en los vestidos, estas cosas, aquí decir que es muy poquito lo que hay que bajar, pero hacen dietas muy estrictas, predisponen a después sufrir obesidad y alteran mucho los ritmos naturales de la alimentación,
por el estrés, por la ansiedad y por el deseo que crean de otras cosas, ¿no? Que como que desequilibran o desacompasan lo que puede ser un ritmo normal y producen efecto rebote. El yo-yo o efecto rebote, que si alguno habéis hecho dieta aquí, pues lo conoceréis, y si no, pues lo conoceréis también porque es muy famoso. Entonces, el efecto rebote o efecto yo-yo se basa en que una restricción muy potente de la ingesta en realidad produce la pérdida de peso rápida, pero de pronto pasa el tiempo y se aumenta el peso corporal otra vez, y normalmente más que al principio de empezar la dieta. Y dices, joder, ¿por qué? Pues qué mal me ha salido esta dieta. Antes de seguir os diré que qué mal ha salido esta dieta, he hecho dietas que me han ido bien, he hecho dietas que me han ido mal. Esto es un comentario muy habitual en gente obesa o con sobrepeso de largo recorrido, que lo arrastra a lo largo de su vida. Y lo arrastra a lo largo de su vida precisamente por ese comentario, por esa idea de hago una dieta, la empiezo, la termino para adelgazar y luego ya como normal. Entonces, el concepto, yo creo que hay que cambiar el chip en la cabeza. La cuestión es, no es que haces una dieta para bajar de peso y luego comes normal. Es que come normal y bajarás de peso. Es que antes no comías normal y por eso tenías un exceso de peso. O sea, hay que cambiar hábitos. Hay que asimilar en la cabeza tener muy claro que cuando tú vas a que alguien te diga cómo hay que comer, es como tienes que comer para siempre. Pero ¿y esto ya lo voy a tener que hacer siempre? Es que ves a la lechuga hasta por las orejas. Eso me pasa, son comentarios normales de la gente. Pues sí, depende. Si no quieres ser obeso, sí. Si no, volverás para atrás. Si tú vuelves a hacer lo que hacías antes, bueno, es que ahora me apunto al gimnasio, pero mira que me cuesta, porque yo en cuanto acabe la dieta lo dejo. Pero macho, no. O sea, si tú dejas de hacer ejercicio cuando acabas una dieta, vuelves otra vez a una vida sedentaria, vuelves a coger peso, volverás a tener problemas circulatorios, volverás a comer cosas que no son, porque te lo estás tomando como un paréntesis en tu vida. Esto pasa con las dietas milagro, que son paréntesis en la vida, y entonces luego vuelves para atrás y generalmente muchísimo más. ¿Por qué pasa esto? Pues lo que suele pasar es que se disminuye la masa muscular en vez de perder la masa grasa. Quemar grasa cuando te sobra es un proceso lento. Entonces, venir en junio a decir, ay, es que, mira, tengo que adelgazar 10 kilos porque me voy en un mes y medio a la playa, a un viaje, y me quiero poner el bikini. Y dice, pues no lo hagas. O sea, lo que tú quieres, no, vete, opérate, hazte una cirugía si quieres, que puedo estar de acuerdo o no, pero es respetable, o asúmete, ¿no? Bueno, pues estás así. O sea, cuando tú tienes un objetivo de bajar porque influye a tu salud, porque te sientes mal, porque sabes que tienes riesgos, porque la cosa es diferente. La gente viene, quiere bajar más despacio, aprender a comer, se puede mantener, se pueden enseñar cosas y puedes mantener ese hábito por más tiempo. Cuando tu idea es, necesito algo rápido y algo ya, haces estas cosas raras. Y entonces no quemas grasa, porque tarda mucho en producirse ese proceso. Disminuyes masa muscular. Y la masa muscular pues tiene una característica, y es que gasta energía para estar viva y para moverse, utiliza energía, y es importante la energía que usa. Pero de repente perdemos masa muscular y además nuestro organismo dice, resetéate, ¿qué pasa aquí? Estás perdiendo cosas necesarias, de repente no te están dando de comer porque te tienen ahí todo el día comiendo piña. ¿Qué pasa aquí? Voy a bajar más aún mi gasto energético y me voy a acomodar a esta situación, no vaya a ser que me quede sin reservas. Con lo cual, cada vez te vas adaptando a una situación en la que tu cuerpo va recibiendo menos. Si lo bajamos todo, no hacemos nada. Si tú quieres adelgazar y bajas esto, pues bueno, pero si esto dice, voy detrás. Al final tienes la misma situación. Tu cuerpo se resiste a perder el depósito graso. No quiere. Dice, que viene hambruna aquí. Pues no lo voy a hacer. ¿Los batidos para adelgazar que están de moda? ¿Cómo los ves? Los veo de lejos. ¿Verdad? Que están muy de moda. Pero ¿pero qué te acabo de decir? Son batidos especiales, perdona.
son batidos especiales, no te estoy hablando de... Batidos especiales para Para bajar de adelgazar, peso, exacto. claro. Entonces ya cuando has adelgazado te dejas de tomar los batidos y comes normal. No, es que la gente sigue con ello. Bueno, pues la gente... Lo que pasa es que empieza a aumentar el tejido graso de reserva en respuesta a esto, a que tu cuerpo dice, que me estás quitando mucho, pues espérate, que me voy a adaptar a esto poquito que me das y sigo guardando y voy a seguir haciendo grasa. Y al final se produce otra vez un aumento de peso corporal. Es como que hemos dado la vuelta a la situación y hemos entrado en carestía, de manera que el cuerpo no sabe, además, no tiene una fecha, no sabe cuándo va a poder utilizar otra vez alimento, cuándo lo va a tener cerquita y dice, pues voy a guardar y hacer mucha más grasa todavía. Y entonces se produce ese efecto de subida de peso. Esto es lo que se considera, según las sociedades científicas y la OMS, una buena pérdida de peso al mes. O sea, cuando uno está obeso y necesita bajar de peso, lo que se tiene que plantear es, primero, tengo que aprender qué hábitos no están bien en mi vida. Vamos a hacer un estudio de qué hago, vamos a ver qué no está bien y a corregirlo. Pero para siempre ya, para toda la vida. Bien. Y una vez hecho esto, además, ¿cuál va a ser mi objetivo? Bueno, perder lo que me sobra, pero con salud, creo, ¿no? Entonces, incluso haciendo una dieta saludable, cuando una persona tiene un exceso de peso importante, al principio baja mucho, baja muy deprisa. Es como si tuvieras la necesidad de quitarte todo lo que te sobra. Pierdes muchos líquidos corporales, también de repente se reorganizan mucho y entonces te pones muy contento porque bajas, ¡ay, bajo 5 kilos en 15 días, qué guay! Bueno, eso es el inicio por el cambio, pero la realidad es que una pérdida de peso, una dieta para perder peso, no tiene que provocar una pérdida mayor de 2 kilos al mes. A partir de ahí tiene que estar súper estudiada, súper seguida por un médico. Hay situaciones en las que es necesario, por salud. Hay situaciones particulares en las que una persona tiene que bajar el peso muy deprisa para someterse a una intervención quirúrgica o por lo que sea, o porque tiene una patología a lo mejor traumatológica importante en la espalda. Hay situaciones en las que dices o bajas y tienes que utilizar, para eso también están los recursos que hay, por ejemplo, utilizar productos, como dices tú, no batidos para adelgazar, pero sí otro tipo de dietas basadas a lo mejor en una alimentación diferente, pero que produce una pérdida de peso muy rápida, pero siempre con un control súper exhaustivo de cómo va esta persona, de que no se te descompense, que no haya alteraciones de potasio, de sodio, de magnesio, porque puede ocurrir, y que no haya además alteraciones que puedan después alargarse y cronificarse, que puede ocurrir. Entonces, esto no se consideran dietas milagros, son dietas que están como recogidas en el entorno un poco por las sociedades científicas como un recurso para cuando no queda otra. No es lo recomendable en población general, pero bueno, sí que producen una bajada más rápida y pueden ser útiles para algunas personas. Pero en lo general, lo que se recomienda es, para bajar de peso, un máximo de 2 kilos al mes. Y paciencia, claro. Bueno, pues alimentos modernos, que están muy de moda. Que de repente además parece que tienen muchas propiedades que no han tenido nunca, son elixires milagrosos y pues lo curan todo. Yo he querido darle una vuelta a algunos un poco elegidos al azar por mí o por intereses de mis pacientes o tal a lo largo del tiempo. La chía, el nuevo gran milagro. Pues la chía, si os dais cuenta, se utilizaba ya en el 511 después de Cristo. O sea, no es un producto nuevo, moderno y recién llegado. Es verdad que es un alimento o un complemento, un nutriente con una gran concentración de omega 3 y de fibra. Si os acordáis, hablamos el otro día de que entre omega 3, omega 6 y omega 9 lo que más nos interesa es tener el omega 3 alto. Por eso es un alimento que se ha puesto bastante de moda, aparte de que puede ayudar es un
un recurso natural contra el estreñimiento si se utiliza la semilla entera sin aplastar o sin disolver en agüita, que se puede disolver, hacer como una especie de gel, que eso es, una vez que tú la has procesado y te la tomas o bien machacadita o disuelta en agua, es cuando puedes asimilar el omega que contiene. ¿Hay que triturarla? ¿La chía? Depende de lo que quieras hacer con ella. Si tú quieres, a ver, las semillas, en general, las semillas, si lo que tú quieres es aprovechar el efecto beneficioso que puede tener a nivel metabólico, pues por la alta concentración de omegas, por ejemplo, y quieres absorber esos omegas, sí, tienen que estar o bien molidas o disueltas, como algunas que se pueden disolver en agua, por ejemplo, o en zumos, o en esos zumos que no me gustan, pero eso, o en leche o tal. Pero también tienen otra función cuando las tomas enteras, que es ayudar a personas que tienen problemas tienen estreñimiento o tienen problemas para ir al baño. Pero no Claro, no aprovechas las propiedades nutricionales, o no tanto, por lo menos. ¿Lo trituras? Menos. Yo diría que un poquito menos. A ese nivel, de ir al baño nada más. Pero claro, absorbes todo lo que... Sí. Si solo la machacas y te comes, digamos, el envoltorio también, que será la fibra. Bueno, pero el envoltorio no es un problema. El problema es que como tienen... A ver, es que si el tránsito intestinal es rapidito, con las semillas, no da tiempo a que tú rompas y absorbas. Mientras que si ya lo traes roto de serie, entonces directamente ya se te está produciendo la absorción. Eso es... Yo digo lo contrario. Ah. Si tú la chía la machacas, sí. pero te la comes entera, el Sí. efecto, digamos, contra el estreñimiento Claro. debería de ser más o menos... Similar, dices. No es igual. No es igual porque no crea tanta, ni estimula tanto el movimiento peristáltico del colon, el movimiento que hace tu intestino para impulsar las heces a salir, no crea tanta burbujita de aire en medio que provoca que es un estímulo mecánico para que esto se produzca, y luego por el medio estás haciendo cosas con ellas. Estás absorbiendo las cosas, entonces las tienes tú ahí, tu cuerpo dice, espera, que voy yo a coger aquí los ácidos grasos, tal, las estás descomponiendo, no llegan enteras a la última parte del intestino. Entonces, hombre, probablemente tienen fibra, quiero decir, tienen efecto, pero no es tan notorio o tan dirigido el efecto a eso, sino más a absorber las propiedades nutricionales cuando están ya machacaditas. Bueno, pues entonces media cucharada entera y media cucharada O probablemente si tienes una alimentación completa y como hemos visto antes, como hacen los australianos, lo que no tienes es estreñimiento. Entonces, ya no es un problema. Bueno, esto me encantó. Lo que decía Ricardo Areiza en la Crónica de la Nueva España, libro 111, capítulo 14. A ver, es una cita de Fray Francisco Cervantes de Salazar. Hay aceite de chía que es de tan gran virtud que untada con él una imagen de pintura se conserva en la viveza de sus colores contra el agua y el aire. O sea, sirven para todo. Realmente al final sí que van a ser elixires de... Y luego, pues ya Cervantes decía, y un códice florentino del siglo XVI decía, eficaz frente al estreñimiento. Cervantes lo hace referencia así rápida y en el códice pues lo cuentan como una sugerencia, ¿no? Kimchi o kimchi. Bueno, pues esto es otra cosa que también se está poniendo bastante de moda. Sí, son alimentos que están fermentados. Entonces, parece que tienen probióticos muy parecidos al yogur, bacterias que previenen o que actúan contra el Helicobacter pylori, mejoran la inmunidad, la salud digestiva en general, y parece que es una cosa muy curiosa. Me llamó la atención por esto, me parece muy curioso. Han visto por un lado que anula el desarrollo de células cancerígenas, pero luego por otra parte un consumo elevado eleva el porcentaje de cáncer de estómago. Entonces me llamó mucho la atención y dije, pero ¿y entonces qué? ¿Sí o no? Porque hay culturas orientales que tienen un grandísimo consumo de y parece que tienen más porcentaje de cáncer de estómago. Entonces, me ha llamado mucho la atención que pueda hacer dos cosas a la vez.
en dos cosas opuestas y antagónicas. Por eso lo elegí, bueno, y porque es una cosita que está... Es como una vaina. Es como una vaina, lo que pasa es que se dejan fermentar y se encurten. Entonces el aspecto es como un encurtido, sí. Y luego le ponen una salsita. A ver, no sé si me lo anoté. Pues eso es un vegetal. Entonces lo sacan de sus cultivos. Sí, aquí, mira. Vale, me lo he anotado, bien anotado, para que no se me pierdan las cosas. Entonces, es una fuente importante de vitamina C, de proteínas, de calcio, estimula el apetito, limpia el intestino, hace muchas cosas, sí. Y es similar también similar en cuanto al consumo, quiero decir, en ciertos países como la soja fermentada, el miso, que también se relaciona con alto porcentaje de cáncer de estómago. Pues sí, es muy curioso. Sí. Ahora no recuerdo exactamente el nombre de la sustancia, pero se está estudiando en Europa poner en las etiquetas la cantidad de las aminas de origen biológico que están producidas precisamente por el proceso de fermentación. No sé si conoces este tema. Pero no está legislado eso todavía, que yo sepa, ¿no? Están en ello. En general están cambiando muchas cosas y actualmente además, están cambiando muchas cosas de la etiquetación de los alimentos por las presiones de que la gente no se entera de lo que lee y de lo que compra. Sí. Generan un montón de, digamos, de propiedades favorables para la salud, etcétera. Pero no hay que pasarse porque generan este tipo de... Sí, claro. Tienen la parte B, la cara oculta. Estos alimentos tienen ese efecto, que en periodos de tiempo cortos tienen efectos, pero a más largo plazo. Eso es. No hay contradicción. No, bueno, pero esto en realidad depende del uso que le das, como dices tú, pero sí puede crear una contradicción en el consumidor, que diga, ostras, me están diciendo que produce cáncer y me están diciendo que es muy bueno. ¿Qué hago? ¿Qué elijo? Hay que explicar mejor las cosas, porque si tú dices, no, bueno, a ver, un consumo tal hasta aquí, o si basas tu alimentación en este tipo de preparados o en este tipo de productos, porque sí que son sí que suponen un porcentaje amplio de consumo en algunos países. Por ejemplo, que es donde se ha visto que aumenta también el porcentaje de cáncer de estómago asociado. Pero hay que explicarlo. Claro. No, yo diría que no, porque el reggaetón y el trap. Había que prohibirlo. Sospecha que su consumo elevado eleva el porcentaje de cáncer de estómago, pero el problema es dónde está la cota de consumo elevado. Ya, que no está determinada tampoco. ¿Qué es un consumo elevado? Claro. Por eso es por lo que digo que me llama mucho la atención. O sea, que tú encuentres estas publicaciones, investigues un alimento y te encuentres esto y te digan, ya, pero entonces dime, hazme una sugerencia de consumo o dime qué, o... Quien realmente no está claro. Eso como, claro. Es que efectivamente tú te tomas todos los días un bote de kimchi. Claro, me tomo uno o me tomo 70. ¿Y me tomo un huevo o no me los tomo? Es que siempre estamos con eso, crea muchísima confusión en el consumidor. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables con los mensajes que lanzas a la población general. No se puede, los estudios deberían ser más amplios o más específicos o más seguros o más, no sé muy bien cómo decir, pero con tanta variabilidad que se produce en este sector o en general en la nutrición, si cada vez que tienes una sospecha tú estás lanzando ese mensaje a población general, estás creando muchísimas dudas. Yo creo que hay que asegurar más y hay que medir más, como se dice, informar mejor de las cosas más básicas y luego pues tampoco intentar demonizar alimentos concretos,
salvo que tengas la certeza de que es que eso hay que eliminarlo, Claro, es que porque es de verdad un riesgo. Por un lado dices, es un producto que desarrolla, que me propugna la salud digestiva en general. Sí. Entonces, yo Y, o sea, pues lo voy a usar siempre ya. Una persona con gastritis dice, bueno, pues seguramente que este producto será beneficioso. Y dice, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede serlo? Claro, no, lo que sí es verdad es que tiene una bacteria, en particular, genera una bacteria por el producto y por el modo en que lo cocinan, es decir, por su fermentación, genera una bacteria que tiene un efecto completamente opuesto a la del Helicobacter pylori. Bueno, lo que a lo mejor se supone es una fuente que conviene estudiar para ver esa bacteria antagónica si podría ser utilizada como un complemento o como un medicamento o como algo así. Quizá extraer los beneficios de un producto que a largo plazo y en consumo habitual elevado, así entre comillas, sin tener un número claro de lo que significa elevado, pero produce un cáncer, o se asocia con un cáncer de estómago, pero por otro lado utilizar la ventaja que puede tener frente a otra cosa, ¿no? Eso, claro, sería un poco la filosofía. He elegido la quinoa porque a mí me gusta mucho. Esta la he elegido por mí misma. Es un pseudo cereal, no llega a ser cereal, aunque el aspecto nos da la idea de que sí lo es, pero no lo es. Preincaico, no tiene gluten, que eso está muy bien porque es una alternativa para la gente que no puede consumir productos con gluten. Es rico en magnesio, en calcio, en oligoelementos, en fibra, en omega 3 también, sacia bastante, no es muy calórico, es bastante, el porcentaje proteico es interesante, tiene todos los aminoácidos esenciales, con lo cual tiene un alto valor biológico. Y bueno, ya lo de que controla la diabetes, en general los productos que tienen, que son altos en fibra ayudan a controlar el estado de azúcar en sangre. Esto es uso tradicional de pueblos y costumbres tradicionales que lo que hacían era utilizar la decocción para tratar la gastritis, la gastralgia y la úlcera. O sea que también parece que de repente pues encontramos cosas que son naturales y que nos pueden ayudar a mejorar la salud de nuestro estómago. Y lo de las saponinas lo he puesto porque es que es una cosa importante. Hay mucha gente que lo está empezando a usar y que a lo mejor no conoce muy bien cómo hay que hacerlo, y la quinoa está recubierta de saponina, el granito está recubierto, y la saponina no es algo que reciba con agrado nuestro cuerpo, ¿vale? Puede llegar a ser tóxico o por lo menos a producir reacciones indeseables. Entonces es muy importante, antes de consumir la quinoa, lavarla durante un buen rato a grifo abierto, con agua corriente. Lavarla y limpiarla bien por fuera para intentar eliminar la saponina. Un buen rato es un buen rato, unos cuantos minutitos. Y luego ya la puedes cocer, como utilizarla como un arroz o en ensaladas, o es un poco el mismo uso. Pero sí es importante lavarla primero bien. Pero venden alguna libre de... Venden algunas que ya están libres de saponinas. Sí, pero no todas. Entonces leedlo bien porque no todas. ¿La quinoa inflada también? También hay quinoa inflada, pero la inflada ya viene preparada normalmente. Normalmente no tienes que lavarla. Viene ya preparada sin... Sí, ¿El arroz también es bueno lavar? pero léelo. ¿Hay que hablar de lavarlo? ¿Es bueno lavar el arroz? Pues yo creo que eso ya depende del tipo de Es que los cocinado. japoneses lo lavan a tope. Depende del tipo de cocinado y de cómo quieras tratar el almidón. Pero en principio no es tóxico para nosotros, así como pueda ser una saponina. Me chocaba porque los japoneses es que lo lavan, pero... Ah, pues vete a Alicante y a Valencia. ¿También lo lavan o no? A ver cómo lo cocinan. Hay un pique. Primero hay que ponerlo con aceite y luego tal. No, primero se cuece y luego no sé qué. Dales ahí. Cada uno tiene su versión de cada Y están aquí al lado, ¿eh? Que te pasa con todas las cosas de alimentación. Cada Claro. uno te da una versión de las Pero cosas. por eso también es difícil. Hay cosas muy concretas que sí que están probadas y que se saben, porque bioquímicamente hay una base que sustenta lo que produce, pues como podía contar antes, que producen aminas o que producen sustancias que son claramente nocivas, y entonces eso lo sabemos. Pero no se puede hacer con todo, no.
Y está muy ligado a las tradiciones de cada país y al modo de cocinado y al modo de... Es complicado a veces. Y ahí y se choca mucho por eso. Pues yo me lo como así, pues en mi casa mi madre, pues lo otro. Si somos en el mismo lugar geográfico, con la misma cultura, y busco un gazpacho en España que sea igual a otro, por ejemplo, o sea, lo primero que se me ha venido a la cabeza, pero te quiero decir, en cada casa va de una manera, cada uno tiene sus costumbres. A veces es muy difícil llegar a acuerdos generalizados, salvo en cosas eso, que ya declaradamente dices, no, esto es perjudicial, no lo puedes hacer. Bueno, otro cereal que también se cultivaba en el Antiguo Egipto hace más de 5.000 años. Este sobre todo tiene grasas omega 6, es poliinsaturado, que eso le da una buena publicidad, pero sobre todo tiene omega 6. El omega 6 es proinflamatorio. Entonces, acordaos de que sí es necesario que tengamos omegas, pero que es más importante el 3 que el 6. Se utiliza sobre todo por esto. Es saciante porque tiene mucha fibra, bebes agua, se hincha, sacia mucho, mantiene la saciedad mucho tiempo, tiene también sus particularidades y sus propiedades nutricionales, es bastante más calórico que el trigo normal, contiene gluten y es más alergénico que el trigo normal, o sea que eso limita un poquito a la población, pero son cereales o pseudocereales que cuesta menos producir. Y entonces se ve como una potencial base para aquellas poblaciones que tienen hoy en día hambruna y que no tienen a lo mejor posibilidad de llegar a alimentos que nosotros sí, ¿no? en otro mundo más desarrollado o con más suerte. ¿Trigo sarraceno también sería parecido a todo esto? Detrás está. ¿Vas a hablar de Detrás. Aceite de palma o palma africana. Bueno, pues el aceite de palma es que se puede encontrar en todas partes, como veis, hasta en productos infantiles, en comida procesada fundamentalmente, pero en cosméticos, pasta de dientes, jabones, biodiesel, se utiliza para prácticamente todo. Y también en leches o fórmulas infantiles, de alimentación infantil. Bueno, pues les estamos haciendo la puñeta a esos niños, ¿ya? ¿Verdad? Porque la alimentación de un niño no depende del niño, no tiene criterio para elegir, elegimos los adultos. Sí. Bueno, pues es que habría que hacer algo en ese sentido. Educar. No nos podemos quedar así. Educar. Eso por supuesto, pero ante las empresas... Yo me hago una pregunta, porque claro, de repente las cosas saltan, ¿no? Salta ahí una... ¡Pum! Estalla el aceite de palma en toda la cultura occidental o por lo menos en países con cierto nivel socioeconómico y tal. Es peligrosísimo, hay que retirarlo. Pues se retira, pues lo quitamos lo quitamos de las cremas de cacao, lo quitamos de sitios donde... Y yo pienso, una cosa que me planteo yo, esto no es a nivel personal como yo, Elena, no como nutricionista o como médico, como tal, pero yo me planteo y digo, ¿y el exceso? ¿Y el stock? ¿Dónde van esos productos? ¿Y las leches infantiles que ya están fabricadas con aceite de palma se destruyen? ¿O se derivan a zonas donde la gente no tiene posibilidad de elegir? Bueno, a lo mejor. ¿No importan esas personas? ¿Por qué eso ha pasado? En una de las guarderías donde va mi nieto, que tiene 3 meses, es obligado, o sea, las madres no tienen que llevar sus leches, porque hay niños que son alimentados artificialmente, ¿no? Pero no les permiten llevar la leche que está tomando el niño, sino que la propia guardería tiene su propia leche, y esa leche que tiene la guardería tiene aceite de palma. Pues no, pues que se niegue. Pues habrá que cambiar de guardería. A mí no me plantea ninguna duda. Yo... Claro, eso ya sube una esfera más, claro, sí. Pero yo de entrada no llevaría... Bueno, eso es una opción muy personal, pero como dice Manuel, yo cambiaría de guardería rápidamente. Claro, no es algo denunciable, o sea, no es un delito hoy por hoy, entonces no puedes denunciarles, porque no es que sea... ¿Es una mala práctica? Sí. ¿Yo elegiría ese sitio? No, seguro. O les diría, no, lo que come mi hijo te lo doy yo. No, pues
adiós. ¿Sabes? O sea, yo creo que... Pero bueno... Produce efecto negativo en la salud. Perdona, el aceite este de palma decían que lo peor era las grandes temperaturas, que no era en sí el aceite lo Vale, malo, sino lo vemos las ahora, sí. temperaturas. Entonces, bueno, el aceite de palma o el ácido palmítico, digamos que es el compuesto fundamental del aceite de palma. Entonces, es uno por sí mismo de los menos saludables a nivel cardiovascular, se relaciona con patologías cardiovasculares. Tiene la particularidad de que a temperatura ambiente pues tiene una textura súper agradable, es untuoso, es sedoso, se deshace en la boca y es una sensación muy agradable. Y entonces es una textura ideal para la confitería, porque lo pueden trabajar como sólido, pero luego cuando tú te lo metes en la boca, con la temperatura corporal, derrite y da esa sensación tan agradable y tan adictiva o que engancha, ¿no? Por eso lo utilizan. Está en alimentos procesados, generalmente no es un producto que vendan aceite de palma en bote para freír huevos o tal, suele estar ya incorporado y se puede sustituir por otros más saludables, pero son más caros, por eso no lo hacen. Entonces, puede aparecer en el etiquetado de diversas maneras. Como hablábamos antes, ahora, como se está cambiando la legislación del etiquetado, debe constar qué tipo de grasas vegetales lleva el producto. Antes no, les daba igual, pero como ahora tiene que constar y como la gente conoce el aceite de palma como aceite de palma, pues están buscando otras maneras para ponerlo, pero porque sigue habiendo productos con aceite de palma, o sea, no está prohibido esto, sigue utilizándose. Otra cosa es que lo podamos criticar y que nos pueda parecer pues más o menos, yo qué sé, cívico, moral, no sé, porque no cuidamos la salud de la gente al ofrecérselo y al ofrecérselo sin información, pero no es una cosa que esté prohibida, entonces te lo encuentras, los productos siguen teniéndolo. Y entonces pues pueden poner manteca de palma, palmoleína, el nombre científico, que muy poca gente conoce, el Aes guineensis, harina de palma, aceite de palmiste, grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de palmiste. Esto es un poco lo que os he contado. En 2014 entra en vigor un reglamento europeo acerca de información alimentaria en el que dice no me pongas grasa vegetal o aceite vegetal de forma genérica, explícame qué hay de ahí dentro, que yo lo quiero saber. Porque hasta ese momento pues era lo que hablábamos hace un rato, o sea, ¿quién ponía exactamente lo que tenía? Los que utilizaban un buen aceite. Te ponían aceite de oliva, que luego tenía a lo mejor un porcentaje mínimo, pero te ponían con aceite de oliva, con propiedades saludables, con todo esto en las patatas fritas, por ejemplo. Yo estoy segura de que si Sanidad recibiera en masa críticas a esto, algo harían, supongo. ¿O no? Depende de los intereses. Y con copia a los periódicos. Pues esto es a nivel mundial. Si la Nestlé tiene para los niños el aceite, entonces son multinacionales que no están... es otra cosa. Claro, estamos hablando de otras cuestiones que van más allá del mero consumidor o del tema nutricional. Lo que comentabas tú, los contaminantes de los aceites surgen como en el proceso del procesamiento, es decir, el aceite de palma no huele bien de origen y además tiene un color rojo, entonces no es algo atractivo para el consumidor. Pero por encima, calentándolo por encima de 200 grados, lo que hace es que pierde ese olor y mejora el color, se vuelve un color más parecido a los aceites tradicionales. Pero en ese proceso pues se producen unos químicos que en este caso son ésteres glicídicos y que son genotóxicos y carcinogénicos, que quiere decir que producen cáncer y que además son tóxicos a nivel genómico, a nivel de nuestra estructura de ADN. Es interesante esto. O sea, el aceite de palma por sí mismo, pues el hombre, bueno, tiene sus cosas, pero no nos va a hacer daño. Pero una vez que nosotros lo cambiamos para que sea más atractivo para nosotros, pues entonces ya sí, ya en ese proceso se producen sustancias químicas nocivas.
¿Eh? Ese proceso de transformación se hace siempre. Sí. Antes de aditivarlo a cualquier producto. Es decir, no es aleatorio que una empresa lo haga y otra no. Es que lo hacen siempre. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Yo he leído que lo hacen siempre. Eso es un paso previo para luego utilizarlo, sí. Yo no conozco, vamos, no he visto, a lo mejor hay alguien que lo trata de otra manera o en otras culturas se trata de otra manera, pero yo no he visto ningún caso en el que se use de otra forma. Bueno, es que además hay otras cosas, aparte de lo que puede producir en la salud, esto me he puesto aquí para que no se me olvide, aparte de lo que puede producir en la salud, pues claro, también hay un interesante impacto medioambiental, porque es un producto barato que encaja muy bien en la industria alimenticia, que engancha al consumidor y se vende muy bien, y nos encontramos con los monocultivos intensivos. He cogido esto en concreto de Borneo porque me parecía muy gráfica la imagen de cómo se ha ido produciendo la deforestación por los monocultivos de palma. Bueno, es predictivo, claro, o sea, desde el 1950 hasta el 2020 que se supone que será así. Lo último que hay es del 2010, que es como estaba. Esto, claro, ha puesto en peligro pues poblaciones, comunidades humanas que viven allí, que vivían con sus cosas tradicionales, su vida tradicional, y además ha puesto en peligro de extinción, que esto me lo he anotado para que no se me olvide, orangutanes, elefantes y al tigre de Sumatra. Pero con la soja pasa igual. Sí. Sí. No solamente eso. El color verde fuerte es la zona forestal. Como estaba, eso es. ¿Sabéis lo que es disminuyendo? Sí. ¿Dónde está la palma de la cual se extrae el aceite? En la parte blanca. La parte blanca son los cultivos. Claro, son los cultivos. Pero la palma es un árbol, un arbolito. Es arbusto, pero pero han hecho plantaciones de ese arbusto. O sea, lo que refleja esto es, han ido quitando las zonas autóctonas, de vegetación autóctona, talando y quitando y haciendo terreno de cultivo, que es lo que tendríamos en verde, como estaba al inicio. Y No quiero discutir mucho, pero tendría que haberse especificado qué es bosque, ¿no? Bueno, No, el problema es que es un monocultivo. El problema es que es un monocultivo. Es igual que en Jaén, el monocultivo se cultiva. También actúa de forma muy negativa a la biodiversidad. ya, pero una cosa es que tengas un monocultivo controlado y otra cosa es un monocultivo intensivo y sin fin, progresivo, no sé, llámalo como quieras, que crece y que está cambiando. Porque no, una cosa, claro, de la zona mediterránea, la zona antigua igual. Sí, pero no Que utilizado lo de único una forma es, masiva. para otra ocasión, a ver si encontramos un mapa más específico que diga las áreas de la palma. tampoco, la verdad es que tampoco era mi pretensión entrar tanto y al detalle en este tema, solamente hacer una muestra un poco por encima de cómo está cambiando la cosa, ¿no? Pero bueno, Con la soja también ha pasado. si el tema es interesante, pues se puede tratar de otra forma. Que era todo árboles, fíjate cómo están. Ya, sí, ¿no? Ya decían que el mono iba de árbol en árbol y atravesaba. Sí, cierto. Bueno, o las ardillas, es verdad, los monos no, perdón. Los monos eran aquí. Los orangutanes de aquí, pero me he ido, es verdad, cierto. Bueno, pues se me ocurrió hablar del glutamato monosódico, que también está de moda por el umami, ese tercer gusto, o sea, ese gusto extra, aparte de los que ya tenemos, lo han definido como una particularidad que tienen los sabores, que no es en sí un sabor especial, sino una especie de eco aumentado del sabor del producto. Entonces, pues es una cosa muy guay, claro, vista así, teóricamente, cada cosa sabe a lo que sabe, pero mucho más, si le añades esto, ¿no?
Aparecen en las etiquetas como E621, es un aditivo alimentario que potencia el sabor. Entonces hay esto también que creo que comenté un poquito, hay aquí un investigador que está dedicado en cuerpo y alma al glutamato monosódico en la Complu, en la Universidad Complutense, y entonces ha descubierto que produce todas estas cosas. Lo más importante, yo creo, o lo primero que vio es que produce una voracidad inducida, es decir, que aumenta hasta en un 40% la necesidad de comer productos con glutamato. O sea, es algo que engancha, ¿no? Altera la hormona del crecimiento y es neurotóxico, dosis dependiente. Igual que hablábamos antes de que el alcohol parece que no depende de dosis, solo de la presencia habitual, pues esto es dosis dependiente. Y esto ahí pues me preocupaba, ahí como puede aparecer en alimentos de manera natural como el salmón, quesos curados o guisantes, por ejemplo. No solamente está en productos procesados añadido desde fuera, sino que hay productos naturales que ya por sí mismos pues también lo tienen. Sí. ¿Produce los mismos efectos que el cuerpo no distingue de dónde viene. Le da igual que se lo dé una bolsa de, yo qué sé, de gusanitos de estos naranjas o que se lo dé un queso o un salmón. Él va a hacer lo mismo con el glutamato. O sea, el origen en este caso, por eso también lo he puesto, porque he dicho, en otras ocasiones he dicho, bueno, pero el origen es natural y como que encaja bien en una dieta saludable. En este caso, pues el cuerpo no va a distinguir el origen, solamente detecta que tenemos esto, ahí, esta sustancia, y hace las cosas que quiere hacer con ellas, que no son buenas, generalmente, claro. Pues está en venta libre, ¿eh? Se puede comprar en supermercados. Sí, claro. Al peso, con grandes paquetones ahí de en chinos también, suelen ser de origen chino casi todo. Sí. Pero aparece por naturaleza normal sí. el salmón y los sí. guisantes. Y en el queso curado. Pocos guisantes, poco queso curado y poco salmón. dosificado? Claro, depende de cuánto consumas en otros productos también. Si son la única fuente de tu alimentación, a lo mejor no suponen tanto en toda la alimentación general. Si además consumes habitualmente productos ultraprocesados que contienen glutamato, pues yo personalmente no limitaría unos guisantes por comerme unos snacks que tienen 16 gramos de... Yo me quedo con los guisantes. Todo hay que valorarlo siempre en función del resto. Quito los guisantes, depende, analiza tu dieta y mira el resto de alimentos que utilizas habitualmente, porque a lo mejor lo que tienes que quitar son las patatas fritas o, se me ocurre, por ejemplo. Mejor quitar esas cosas. Mejor que un guisante, ¿no? Que además están ahora estupendos. El queso curado, por naturaleza, va a... Yo sé que te está costando entender, pero sí. No hace falta que nadie les haga cosas extrañas a los alimentos. Es que ellos mismos pues van y tienen glutamato, como parte de sí mismos nos los proporcionan de manera natural en la naturaleza. Son poquitos y en porcentaje chiquitín, pero tienen un poco. Sí. Ya, a veces pasa. Bueno, esto la verdad es que se empezó a ver a raíz de lo que llamaron el síndrome del restaurante chino, que era gente que iba a comer a restaurantes chinos, o bueno, a restaurantes o en su casa, me da igual, pero quiero decir, consumía productos chinos y empezaban a desarrollar una serie de malestares o de cosas como sudoración, dolor de cabeza, enrojecimiento facial, inflamación, diarreas, dolor de estómago. Entonces se empezó a investigar y se vio que se podía relacionar con esto, que lo utilizan mucho los orientales y de hecho pues fue una de las vías de entrada, ¿no? Hacia aquí del E621. Descubrieron el umami, les gusta, claro, es que como concepto gastronómico pues está muy bien, ¿no? Que te aumente el eco del producto que estás consumiendo es una cosa agradable, pero bueno, hay que ver la segunda parte, que es esta. El glutamato está en cuestión desde los años 60 más o menos. Ah, bueno, sí, las cosas nutricionales se cuestionan desde hace muchísimo tiempo, claro, muchas de ellas, ya. Y varían en función de opiniones, de estudios, de... Sí,
mezcla. ¿Esto es un endulzante? No endulza. Aumenta la potencia, es un potenciador del sabor. Cuando he dicho lo de los años 60 me suena relacionado con la casera, que lo contenía. Entonces por eso lo asocio a... No, pero no endulza. Potencia el sabor del producto a la que se lo añadas. Da igual el producto. Lo aumenta y amplía el eco. Voy a ver si me encuentro lo que quería decir. Sí. Influye en la obesidad porque indirectamente pues aumenta el apetito, la necesidad de comer, que es lo que han denominado como voracidad inducida por los estudios que se han hecho en animales, ¿no? Hasta más de un 40%. Y a altas dosis se considera neurotóxico. Altas dosis en ratones para población humana tampoco hay todavía, no se ha extrapolado ahí a nosotros, ¿no? Claro, no sé si alguien se dejaría utilizar para probar. Bueno, esto tiene que ser todo más matemático. El caso es que es dosis dependiente y que además han visto que el efecto es mayor, el efecto neurotóxico, cuanto más inmaduro y vulnerable es el animal estudiado. Lo cual significa que en nuestros niños que consumen chuches habitualmente que tienen glutamato, estamos ayudando o estamos promoviendo que puedan tener neurotoxicidad, porque probablemente consuman más que los adultos. Esto de probablemente lo digo yo porque me da la gana, que no lo sé. O sea, no he hecho un estudio para saber si de verdad probablemente, pero sí es algo que se utiliza habitualmente en las fiestas de cumples o lo que sea, y son los más vulnerables, son los animales más inmaduros de nuestra especie. O sea que yo creo que hay que tener cuidado con esto porque el control le corresponde al adulto responsable. El niño no tiene criterio y no sabe esto, y entonces te va a pedir sus gusanitos o sus cositas. Hay que tener cuidado. Bueno, el aceite de coco, que también fue petición de otra charla, por eso lo he incluido, pues el aceite de coco es un aceite saturado, pero que se está poniendo muy de moda, como que tiene grandes beneficios para toda la salud y sirve para todo. Un poco el fundamento de esto, de que empiece a tener buena publicidad, es que es un ácido graso saturado, pero son de cadena intermedia, no larga, no corta, intermedia. Eso les da la particularidad de que se quema muy rápido después de su consumo, nada más consumirlo pasa directamente al hígado desde el intestino y no se almacena como grasa corporal. Entonces, esto hace que sea un producto útil en dietas de adelgazamiento, por ejemplo. Además, lo que hacen es que aumentan, lo he puesto así, ahora os traduzco, aumentan la disponibilidad en áreas cerebrales de los omega 3 contenidos en las grasas corporales. La traducción es, destruyen la grasa corporal o ayudan a destruir la grasa corporal para utilizar los omega 3. O sea que no solamente no se acumulan como reserva molesta, sino que además ayuda a que la reserva que sí molesta se destruya. Y por eso es por lo que está tan de moda, porque hay dietas para bajar de peso o personas que hacen dietas para bajar de peso basadas en el aceite.